Iglesia, buenos días. Continuamos con nuestra serie de Pastor a Pastor. Pero antes de continuar, quisiera explicarte algo. Recordemos, la Biblia está compuesta por 66 libros y muchos de ellos están organizados y agrupados de acuerdo a su temática, al autor, a la extensión. Tenemos el Pentateuco, libros históricos, libros sapiensales, profetas mayores, menores, evangelios, libros históricos, las epístolas doctrinales, las epístolas pastorales. Y allí está justamente la carta dirigida a Timoteo y a Tito, porque la dirige de un pastor a otro, pero no quiere decir que sea una carta que tenga solamente un propósito, que los pastores la lean y la entiendan, y luego la pongan en práctica. Recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, no solo para los pastores, sino para todo el cuerpo de Cristo, para todo creyente, para la iglesia del Señor. Y entonces cuando abrimos la Escritura, tenemos que tener la disposición para poder comprender y decirle: Señor, háblame hoy. Que es también nuestra oración, para que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos decirle: Señor, háblame. Tal vez yo no sea pastor, soy un miembro más de la iglesia, pero es tu palabra la que va a ser expuesta. Y más allá del título de pastor a pastor, tú en esta epístola a Timoteo tienes también algo que decirme. Y por eso yo te pido, hermano, que podamos orar y decirle: Señor, dame discernimiento, inteligencia espiritual. Ayúdame a comprender cuál es tu voluntad para mi vida, qué quieres tratar conmigo, qué quieres que cambie, de qué manera quieres que te sirva y te adore. Vamos a orar antes de empezar. Padre bueno, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos concedes para estar juntos como iglesia. Y te rogamos que de manera muy especial nos hables. Habla, Señor, a tu pueblo, habla a tu iglesia. Háblanos a cada uno conforme a tus propósitos en gloria. Eso te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos titulado este sermón una triple respuesta, porque tiene que ver con la respuesta de Pablo al obrar de Dios. Está centrada en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 17. Pablo, tras citar justamente la ley de Dios, ahora va a tratar de la gracia de Dios. Y va a citar justamente tres respuestas que va a tener él frente a este obrar en su vida. Y tiene que mencionar su tarea, su testimonio y su tributo. Empecemos con el primero, su tarea. Pablo en el verso 12 de este capítulo 1 dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo inicia con una declaración testimonial frente a la ley por la cual todos somos escudriñados y hallados culpables, todos somos pecadores. Emerge ahora la gracia. Esa gracia que alcanza a todo pecador. Dios ofreciendo perdón, salvación, vida nueva, vida eterna, pero que va ligada necesariamente ¿con qué? Con el arrepentimiento de todo hombre. Pablo continúa diciendo: doy gracias. En el original lo que está diciendo allí: mira, Timoteo, estoy teniendo gratitud en mi corazón, en mi ser, que está allí enfocado con un presente permanente, continuo. Tengo una actitud de agradecimiento renovada, permanente, hoy también, ayer y mañana seguramente de la misma manera, independientemente de la circunstancia en que nos encontremos. Pablo nos dice: esta es la actitud que tengo, vivo agradecido. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿vivimos agradecidos hoy? En el tiempo de pandemia, como hoy, tal vez hemos perdido el trabajo, tal vez no estamos realizando las actividades que antes hacíamos, o los proyectos que hubiéramos querido emprender no los estamos llevando a cabo. Tal vez no tengo los recursos necesarios. En fin, el panorama puede haber cambiado a como era antes. Puede haber cambiado en cuanto a lo que nos habíamos proyectado, pero con todo, ¿me entristezco? ¿Me congojo? ¿O vivo a pesar de ello agradecido? ¿Qué es la actitud con que aquí empieza el apóstol Pablo en esta sección? Pablo dice: vivo permanentemente agradecido a Dios. Y es interesante, dice:
a que me fortaleció, a Él. Y se trata que es más allá de que puso una fuerza interior en mí para seguir adelante, no. Está diciendo, yo tengo una convicción que hay alguien que es Dios, quien me capacitó y para yo llevar adelante una tarea. Hay alguien que me autorizó para llevar un servicio, Dios. Este llamado a servir, que aquí dice ministerio en la Escritura, no se trata de la labor exclusiva que realiza, digamos, un pastor a tiempo completo, se dedica al ministerio y se tiene como esa labor pastoral. No. Aquí la palabra ministerio que cita Pablo es diaconía, servicio en general, no una labor particular. Como lo citara justamente Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y más allá de la labor pastoral, es un llamado a servir en general por toda la iglesia, independientemente de la función puntual. Todos debemos servir. Y la razón de gratitud que Pablo escribe aquí, ahora a Timoteo, es, ¿por qué? Soy llamado a servirle porque me tuvo por fiel. Es interesante que aquí, cuando se habla de fiel, no se habla de fidelidad como entendemos, por ejemplo, en ese pacto matrimonial. No. Aquí lo que está hablando es, hablar de fiel, está hablando de confiabilidad. Es una persona confiable y como es confiable, se delega algo, un servicio. No se trata entonces de una habilidad que tenga aquel que se delega, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que tenga ciertos atributos. No. Aquí lo que está viendo por encima de todo, primeramente, es que es una persona confiable. Y es un requisito que debe tener todo aquel que se aboca a un servicio, a un ministerio. Implica a alguien que se le brinda confianza y por eso Pablo dice que a él se le consideró digno de esta confianza por parte de Dios. Y entonces el primer sorprendido es él. ¿Quién era yo? ¿Cómo es que soy llamado a este servicio? Pablo expresa que cómo es que él se queda absorto producto de esa compasión y amor de Dios en su vida, que en lugar de haberle Dios respondido con un juicio, con castigo, producto de su ira, no. Aquí lo que recibe es amor, gracia y misericordia. Yo recuerdo aún cuando fuimos invitados para poder pastorear la iglesia en Miraflores, ¿no? Estoy seguro que no ha sido por capacidades, vinculaciones, experiencia, sino por pura gracia. Y creo que ese es el sentir en todo lo que tenemos un ministerio, que es solo gracia de Dios. Solo gracia de Dios. Porque es así el ministerio. Entonces, más allá de un servicio particular, Dios nos convoca justamente a servirle. Pero, ¿sabes? Tenemos que tener esa disposición. Aun cuando seamos sorprendidos, tal vez en algún momento de nuestra vida se nos convocó a un servicio por primera vez. Maestro de niños, maestro de academia bíblica, ¿verdad? Es ser guía en grupo pequeño. Por favor, hermano, ¿nos puedes ayudar siendo un guía en grupo pequeño? Consideramos que lo puedes hacer. Y nuestra respuesta es, perdón, ¿yo? Y más allá de argumentar que tengo tiempo, ocupado, etcétera, es, pero no creo que esté capacitado, no estoy preparado todavía, me falta conocer mucho más. Frente a respuestas así, por una pregunta que se te hace, ¿puedes ayudar al servicio? ¿Cuándo esperaríamos para servir y estar completamente preparados para el servicio? Tal vez si esperamos estar completamente preparados para servir, estaremos ya en el cielo. Hay un momento que tenemos que decir, sí, aquí estamos. El servicio en general implica justamente el encargo de llevar adelante una tarea. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esta palabra fiel habla nuevamente de ser confiable. Y cuando un servidor deja de ser confiable, entonces ya no puede seguir ejerciendo ese encargo que se le daba. Hay pastores, hay maestros, hay guías
que al año siguiente ya no continúan en el servicio. Algunos se argumenta, bueno, tengo problemas laborales, familiares, personales, etcétera. Necesito un tiempo de descanso para poder acomodarme y volver al servicio. Está bien, es entendible perfectamente. Pero en otras ocasiones sí puede desear continuar, pero no es la situación, sino que más bien es observado por el pastor que le encarga un servicio y le dice, no, hermano, hermana, tú ya no puedes continuar. ¿Te das cuenta? No es la misma figura. En ambos casos no continúan, pero uno no continúa porque sencillamente no puede. El otro no continúa porque sencillamente le dicen, ya no puedes continuar. Hay algo que ha pasado en tu vida que ya no resultas confiable. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con tu capacidad, con tu experiencia y conocimiento? Tiene que ver con cada uno de nosotros, de cara a Dios y de cara a los demás. Hay un segundo aspecto en esta carta y en esta sección que escribe el apóstol Pablo y que está relacionado con ese obrar de Dios en él y que lo lleva a una nueva reflexión y que tiene que ver con su vida pasada y su vida presente. Y por eso habla de su testimonio. Verso 13 dice lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Recordemos, Pablo era un hombre que sentía orgulloso de quién era, su pasado, y que lo cita justamente cuando le escribe a la iglesia de Filipos. A ella dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, si me van a ver a mí, Saulo de Tarso, soy prácticamente intachable. Prácticamente nadie como yo. Y esas eran las credenciales que podría esgrimir Saulo. Hasta que un día se encuentra camino a Damasco ¿con quién? Con Jesús resucitado. Y allí, en ese encuentro, la vida de Saulo de Tarso cambia. Y va a emerger ahora Pablo, ¿verdad? Esta revelación en la vida de Saulo de Tarso lo va a cambiar por completo. Porque se va a dar cuenta delante de quién está. Y entonces, luego de su conversión, Pablo va a hacer un nuevo análisis de su vida. Y va a encontrar ya no motivos por los cuales ufanarse, sino por el contrario, motivos por los cuales decir, avergonzado, con congoja, ¿cómo es que pude hacer esto? Fíjate este trigo de actitudes que Pablo mismo describe de sí antes de conocer a Cristo. ¿Cómo se describe? Como un blasfemo. Él repudiaba esas actitudes mesiánicas y esas demandas que daba Cristo de sí y lo señala como un impostor. Recordemos que difamar el nombre de Dios tenía severas consecuencias en la ley mosaica. Si vemos Levítico 24, conllevaba la muerte por apedreamiento, nada menos. La gravedad del tema es tal que aún ya en el Nuevo Testamento, en las epístolas, Pablo va a decir, bueno, a estos dos los entregó Satanás para que aprendan a ¿qué? A no blasfemar. Él ahora lo que está recomponiendo y saneando en la iglesia, él mismo era autor de ello. Pablo se describe a sí mismo, además de blasfemo, como un perseguidor. Lucas lo cita en Hechos de los Apóstoles diciendo lo siguiente: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero no solamente era ello, sino además era un injuriador. Un hombre que, diríamos, derrochaba insolencia y desprecio por todos los demás, expresado en actos atroces, bochornosos. Pablo no busca mitigar sus culpas con la ignorancia de que él desconocía todo este obrar de Dios. Él no busca justificarse, sino más bien él reconoce, era pecador.
y el pecado me alcanzó. Y más bien, si se da cuenta él, si no llega justamente un juicio a su vida en ese momento, es porque se percata que Dios le está dando a él una oportunidad. ¿Para qué? Para recapacitar, para reconsiderar ahora el amor de Dios que le alcanza y que le alcanza también a ti como a mí, a pesar de nuestras decisiones equivocadas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Tal vez hoy tú tengas también la convicción de que la salvación es para ti y en buena hora, gracias al Señor por ello. Pero también tienes que recordar entonces de dónde te rescató, de qué te salvó, cuáles eran tus pecados, en qué condición vivías antes de conocerle. Tú y yo no pasamos por Damasco, pero figurativamente hubo un momento en nuestro camino que le encontramos. Y antes de ello, ¿cómo vivíamos? Un antes de Cristo en nuestra vida. Y eso Pablo justamente lo rememora ahora. Y dice que a pesar de su pasado nefasto, ya no de qué gloriarse, sino horrible. ¿Cómo se avergüenza de ello? Pero da testimonio de que Dios, por su misericordia, lo convoca a servicio, que por gracia es nueva criatura, y entonces lo llama. Versos 14 y 15 dice lo siguiente: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos que aquí emerge la gracia de Dios versus la actitud del hombre. Y esto va a explicar justamente el obrar, el accionar de Dios. La gracia que desborda este conocimiento natural del ser humano y que lo sobrecoge y se ve justamente inmerso en ese perdón de Dios a su vida, perdón de sus pecados. Y por eso allí Pablo dice, hay una palabra que es confiable y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Qué interesante que en este marco podemos recordar las palabras del discípulo amado Juan, que en el capítulo 3 de su Evangelio dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación del hombre como propósito, justamente la venida de Cristo Jesús a este mundo, operada en la encarnación y consumada en ese madero, con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Hay dos palabras vinculadas, encarnación y redención. El propósito de la encarnación, la salvación nuestra, del ser humano, tuyo y mío. El sujeto, objeto de esa redención, todos los hombres, pecadores. No hay justo ni aun uno. Y cuando se habla de pecadores, Pablo mismo, que dice allí en 1 Timoteo 1:5, pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo, a pesar de su ministerio, no dice, yo soy el apóstol, sino más bien continuamente, como cuando se dirige a la iglesia de Corinto, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, dice, a mí, quien soy menos que el más pequeño de todos los santos. Habla de tener una conciencia personal de quién es él delante de quién, de Dios. De allí que este mensaje de salvación es digno de ser recibido por todos los hombres en su condición de pecadores. Pecadores entre los cuales son citados ¿quiénes? Aquellos que describe el mismo Pablo versos antes, versos 9 y 10 de este primer capítulo de Timoteo. Hay una lista allí. Pregunta es, mi vida, mis motivaciones hoy internas, tal vez me están alejando de Dios, pero déjame decirte que ello puede variar si nos volvemos a Él. Tengamos un encuentro con el Señor y dejemos que Él obre en nosotros. Y vamos a ver cómo nuestras vidas van a ser transformadas, como también fue transformada la vida de ¿quién? De Saulo de Tarso en Pablo. 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En su conversión y designación de confianza,
Pablo va a evidenciar la misericordia que llega de lo alto a su vida. Pero va a decir esto que está operando Dios. Miren quién era. Lo recuerdo permanentemente hoy. Pero ¿sabes? Así como Dios ha operado su misericordia y me tuvo por digno de confianza para llevar en tu ministerio un servicio, también lo puede hacer contigo. Lo puede hacer a través tuyo. Puede obrar en tu vida. Puede hacer un cambio sostenido. Y hoy también puede hacer ese cambio en ti. Porque ese es el testimonio que está dando Pablo. Fíjese quién era y quién llegaba a ser. También lo pueden hacer en todos aquellos que vienen detrás, como tú y como yo. Si existe una demora, puede explicarse Pablo, en un juicio, en un castigo, en una disciplina de Dios en su vida, producto de su vida antigua, Pablo solamente alega, bueno, sencillamente es porque Dios me está dando tiempo para que me arrepienta y me vuelva a Él. Tal vez, hermano, hermana, hay algo de lo cual debamos recapacitar hoy. Que estamos realmente en una actitud tal vez de pecado. Así de claro. Y eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Porque es un tema personal, ¿verdad? Y el Señor quiere que justamente nos pongamos a cuenta. Él quiere que nos pongamos a cuenta cada día. Y hoy es el día oportuno para hacer ello. Pablo nos recuerda que la gracia y salvación por la cual hemos pasado de muerte a vida debe ser también transmitida a otros. No decirnos, ya tengo el cielo, entre comillas, asegurado y entonces vivo feliz. Y no importa lo que pase porque más allá de la muerte veré a mi Padre celestial por toda eternidad. Pero ¿qué es el resto? Por eso esta palabra digna de ser recibida, confiable, ¿sabe qué? Tiene que ser también ahora motivo de extensión a otros. Y un autor cita, Pablo se convierte de un oponente a un exponente de la salvación de Dios, porque obró también en su vida y él ahora da testimonio de ello. Y por eso somos nosotros discípulos llamados a ser discípulos de otros. El obrar de Dios en Pablo no culmina. Y por eso Pablo en esta sección va a terminar dando un tercer punto, tributo a Dios. Tributo a Dios. Verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La triple respuesta operada por Pablo al accionar de Dios en su vida, que inicia con una acción de gracias en base a ese obrar en él y que recuerda su testimonio personal, ahora lo enfoca en un acto de adoración, de honra a Dios mismo. Pablo vierte alabanza por quién es Él, que ha justamente cambiado su vida, que derramó su gracia sobre Él y entonces en un momento lo hizo confiable para el servicio, a pesar de su pasado. Y entonces por ello, ahora Pablo, ¿qué hace? Tributa al honor. Todo lo debo a Él, por su gracia. Ahora bien, Pablo adora a un rey que es Rey de los siglos, que es un término acá usado como para soberano, el Rey de las edades, de todos los tiempos, reconociendo en Dios al Dios eterno, como cuando se aplica también al Hijo, quien es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pablo se dirige honrando a aquel Dios que es inmortal, incorruptible, imperecedero. Habla de esa naturaleza inmutable de Dios que no puede morir ni sufrir corrupción. Habla de un Dios que adora y que es invisible, porque recordemos, Dios es espíritu, no como nosotros, su creación. Y adora al único y sabio Dios, porque no hay otro Dios como Él, ni Dios fuera de Él. Frente a la gracia operada por Dios en favor de Pablo y ahora en favor de la humanidad, tú y yo tenemos que reconocer esto. Y entonces tenemos que también tener una misma actitud, una misma respuesta de honor y gloria a nuestro Dios. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿De qué manera concreta? ¿De qué manera puntual? Recuerda, no somos salvos solamente para regocijarnos con ello y decir, qué felicidad, sino estamos llamados también a dar honor y gloria a nuestro Dios. Esta
sección pareciera que por un momento se ha apartado del propósito inicial, que Pablo le dice, hay algunas cosas deficientes que debes corregir en la iglesia de Éfeso. Pero no, lo que sucede es que hay un paréntesis acá de parte de Pablo y Timoteo, porque le dice, más allá de los aspectos doctrinales va también la vida ética, la vida práctica. La vida práctica de fe no es solo conocimiento, son las cosas diarias en mi andar. Y es por eso, justamente, que tiene que tenerlo presente Pablo, tiene que tenerlo presente Timoteo, y tiene que tener presente toda la iglesia, tú y yo, hoy también. Por eso, en nuestro servicio, tiene que darse y llevarse adelante una vida de adoración. Pablo ejerce ello, y justamente por ello da una triple respuesta. Una respuesta que es visible a los demás. Cuando él reconoce que se le encomienda una tarea de pura gracia, no porque esté capacitado, sino porque se sabe en las manos de Dios y que es Dios quien cumplirá sus propósitos a través de él, como tú también puedes entregar tu vida a Dios y decirle, Señor, a pesar del tiempo que tengo en la iglesia, el tiempo de conocerte, quiero realmente servirte, ser un instrumento en tus manos hoy. Permíteme conocer o reconocer un ministerio donde yo pueda también servirte. Pablo reconoce que también tiene que dar un testimonio. Sabe de dónde lo rescató y eso lo hace consciente que tiene que entonces también dar testimonio a otros de que también puede obrar en la vida de ellos como lo hizo un día en sí, en su vida. Y esa es una actitud que también tú y yo, hermano, tenemos que recordar hoy. Ese testimonio público ahora a terceros, porque somos discípulos llamados a ser discípulos de otros que aún no lo son. Y por último, en respuesta, Pablo aprendió a dar tributo a Dios, y lo que tú y yo tenemos que también aprenderlo a hacerlo hoy. El Señor nos bendiga, nos guíe y nos lleve a tomar decisiones que le honren todo este tiempo. Amén. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro ahí un instante. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos ha permitido estar contigo a través de tu palabra. Permítenos reconsiderar, reevaluar, que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno, de forma tal que podamos entender prácticamente cuál es tu propósito, Señor, para nosotros hoy en día, de manera concreta. Ayúdanos, Señor, a repasar el tema y que sea tu palabra que es viva y eficaz, tratando por tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Llévanos a tomar las decisiones correctas delante de ti, para que tengamos una vida que te honre y te adore en todo tiempo. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Hasta la próxima. Bendiciones.